Radios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Buenas tardes, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Rema TV. Es una bendición poder compartir el día de hoy la palabra del Señor y agradecemos el hecho de que usted nos sintonice y que pueda permitirnos entrar en el seno de su hogar para poder compartirles acerca de la palabra del Señor. Creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy importante en el cual Dios nos llama a que nos reconciliemos, a que renovemos nuestro pacto con el Señor, porque es importante y sumamente para nuestras vidas el hecho de poder prepararnos para el aparecimiento del Señor Jesucristo. Creo que estamos en un tiempo en el cual el Señor está preparando a su iglesia y todas estas situaciones, todo este pánico, toda esta situación que ha estado pasando alrededor del mundo, nos hace reflexionar en nuestro corazón que el Señor está a las puertas y desea que nosotros estemos preparados para ello. Pero para estar preparado para ese momento, para ese evento especial que el Señor tiene para nuestras vidas, es necesario que conozcamos y comprendamos un poquito más acerca de lo que describe la palabra para que no seamos engañados ni llevados de un lado hacia otro por cualquier viento de doctrina. Vamos a iniciar tomando algunas porciones de la palabra y previo a ello quisiera que oráramos y que le pusiéramos este tiempo en las manos al Señor. Padre, gracias por este hermoso privilegio de poder compartir con mis hermanos y amigos, Señor, que nos están viendo a través de este medio de comunicación y a través de las redes sociales. Yo te suplico que tú hables a los corazones, hables a las vidas, que tú permitas que sean transformados, que sean tocados por medio de tu Espíritu Santo y que podamos movernos, Señor, hacia el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Desde ya te bendecimos en esta hora y permite que el fluir de tu Santo Espíritu repose sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, yo quisiera iniciar leyéndote una porción de la palabra y antes de leerte esa porción de la palabra, mencionarte que vamos a hablar acerca de cómo poder ser guardados de los juicios que vienen sobre esta tierra. Para ello quisiera mencionarte en la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 21, dice la palabra del Señor, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Creo que el Señor a través de su palabra nos deja ver de que vendrán tiempos difíciles, incluso el libro de Daniel lo habla sobre las 70 semanas de Daniel, en donde nos habla acerca de que le está esperando al mundo, a este sistema, a la gente, a la población que en algún momento no ha querido entregarle su vida al Señor, no ha querido entregar su vida ni reconocer al único que es sobre todo nombre, que es el Señor Jesucristo. Viene un tiempo muy difícil, pero para todos los que hemos creído hay un tiempo de esperanza. Ese tiempo de esperanza es lo que el Señor desea sembrar en nuestro corazón, porque ciertamente, aunque hay temor en la población, hay temor, sabemos de que Dios tiene un proceso y unas promesas muy lindas para su pueblo. Mira, te quiero leer algo cuando el Señor comienza a hablar, estando Él en el templo de Jerusalén, cuando Él estaba ejerciendo su ministerio, dice la palabra del Señor que los discípulos se le acercaban, e incluso cuando aquí en esta porción de la palabra en Lucas 21, previo a que se desarrolle todos esos eventos tribulacionarios, el Señor comienza a marcar como ciertas pautas, ciertos tiempos, y esos tiempos los comienza a mencionar en Lucas capítulo 21, versículo 5 y 6. Dice, mientras algunos estaban hablando del templo, estamos hablando del templo que está en Jerusalén, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga, esto es bien interesante porque si bien es cierto va a venir un periodo de gran tribulación sobre el mundo entero, también el Señor nos deja ver a través del libro de Lucas que nosotros tenemos que ver acontecimientos que van a suceder previos a eso, que nos están marcando, porque el Señor no marca con fechas los eventos, sino que con acontecimientos, y comienzan a hablarle aquí acerca de cuando ellos están en ese momento, el gran esplendor del templo que estaba viendo, las maravillas, y Él no se asombró de eso.
Él comenzó a decirles, miren, todo esto que ustedes están viendo en este momento es algo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y si nosotros vemos en este tiempo actual, lo único que ha quedado de ese templo es lo que nosotros lo conocemos, o los judíos le han llamado el muro de los lamentos. Otros le dicen que es el muro occidental, le han llamado otros. Ese es lo único que ha quedado sobre piedra de ese templo, es lo que nosotros conocemos en la actualidad como es muro de los lamentos. Y llama la atención porque la palabra del Señor nos dice que piedra sobre piedra no va a quedar en ese muro. Entonces, como saldo de ese templo que se construyó. De hecho, pues esa era la segunda versión, porque la primera versión fue el templo que construyó Salomón. La segunda, ese templo que ellos estaban viendo era lo que había reconstruido en ese momento, lo que describe el libro de Esdras con Nehemías, y ya estaba en el año 70, se destruyó esa gran parte y solo este muro quedó de pie. Ahora llama la atención también que el Señor empieza a hablar y comienza a describir en Lucas 21, 7 y 9, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, cuando estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces muchos en este tiempo catalogan y dicen, nosotros ya estamos, la población que desconoce acerca de la palabra de Dios, ya estamos prácticamente en el tiempo, es el fin del mundo, pero yo le digo, todavía no. Esto es parte de los dolores de parto que el Señor está mencionando en su palabra, que nos llama a nosotros los hijos de Dios a prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Cuando sea ese encuentro con el Señor, entonces se desencadenará la ira del Señor sobre este mundo. Pero me llama la atención que Él comienza a mencionar ciertos eventos que se van a manifestar, y parte de ello es lo que dice acá, que muchos van a venir en su nombre, yo soy el Cristo. Desde hace muchos años, incluso los registros usted los puede revisar a través de las redes o a través de páginas históricas, muchos se han dicho llamar Cristos. Yo encontraba en las páginas, en las redes sociales, algunas situaciones en las cuales muchos personajes se han autonombrado Cristos. Muchos de ellos han muerto, han desaparecido y no han trascendido. Al contrario, se han llevado almas que los han seguido y han sido destruidos por eso. Pero aquí hay algo bien importante también. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra que iban a haber guerras y rumores de guerras, también estamos viendo que durante muchos años, incluso desde el inicio de este siglo, se han oído acerca de rumores de guerra. Ya fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, ahora se vuelven a oír tambores de guerra. Hace poco, usted lo conocerá a través de las noticias, las situaciones que comenzaron a vivirse en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos por la muerte de uno de los comandantes. Es importante mencionar que a raíz de todas esas situaciones, aún en medio, porque estas noticias no se escuchan actualmente, pero sí se están dando algunas situaciones y fricciones que se están dando entre los mares del Medio Oriente, entre los navíos y las tropas de Estados Unidos con Irán. Esto de alguna manera está también muy sensible, y hay rumores y hay situaciones en las cuales como que se quiere despertar algo dentro de esas relaciones, pero sabemos de que, como dice la Escritura, que no nos aterroricemos por ello, sino que tenemos que saber que esas cosas tienen que suceder. O sea, ya están escritas en la palabra del Señor. Ahora bien, en Lucas 21:11 menciona lo siguiente: y habrá grandes terremotos. Aquí estoy mencionándoles algunos eventos que se tienen que dar, que van a ir marcando la pauta acerca de lo que el Señor tiene para su iglesia, pero que son eventos que van marcando los tiempos y que de alguna manera nosotros estamos viviéndolos ya. Dice la palabra: y habrá grandes terremotos en muchos lugares, en otras partes la gente no tendrá nada para comer, oiga esto, y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Dígame usted si esto no es prácticamente como abrir una prensa del matutino y ver que casi esto que está escrito en la palabra es lo que nosotros estamos viviendo a diario. Yo leía una página de internet, Vulcano Discovery se llama, que es donde guarda muchas estadísticas acerca de los terremotos que han sucedido durante años, durante este siglo. Y me llamó la atención que en el 2017 hubieron 400 terremotos
de 5 grados en adelante. O sea, eran 400 terremotos. Pero en este año 2009, o 2020, perdón, ya estamos viviendo nosotros al mes de abril la misma cantidad de terremotos que hubieron en el 2017 durante todo el año. O sea, se ha acrecentado y el ritmo de la situación que se ha estado dando a nivel de terremotos, a nivel de erupciones, a nivel de situaciones en la capa de la tierra, ha estado haciendo de que muchas de estas situaciones se estén dando y la gente esté entrando en pánico. Aparte de ello, este versículo dice que la gente no tendrá nada que comer. Usted sabría que esta pandemia que está sucediendo actualmente, según lo que describen los investigadores, actualmente había una hambruna alrededor de 165 millones de personas sobre la tierra en el 2019. Para este año 2020, con la pandemia, se va a duplicar esa cantidad de la población. O sea, quiere decir que la hambruna está creciendo y no se está trabajando sobre aspectos alimentarios sobre la población. Esto está marcando de una manera muy fuerte las señales que están descritas en la palabra del Señor. Incluso dice que aquí sufrirán de enfermedades terribles. Esta pandemia que está sucediendo es algo bien interesante, porque cuando dice estas enfermedades terribles, cuando uno va al Strong Concordance también se puede traducir como enfermedades infecciosas. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Incluso hay investigadores de los Estados Unidos donde ellos, a través de análisis que están haciendo nuevamente a estos animalitos de donde se cree que ha venido la pandemia, los murciélagos, dice que ellos han hecho diferentes pruebas y han detectado 6 tipos de coronavirus en este tipo de animales actualmente. Y parte de estos coronavirus, algunos les han llamado, estos científicos les llaman alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Parte de ellos afectan a humanos y parte de ellos afectan a animales, pero en los animales es muy poco latente que se evidencie, más que son fatales para la humanidad. Entonces ellos ya están viendo de que este tipo de situaciones se están dando y se seguirán dando. Y nosotros debemos de considerar de que estamos en la mano del Señor, que estamos en su proceso, en su cuidado, pero también nosotros tenemos que considerar que esto es necesario que acontezca, como dice aquí la palabra, para que se manifieste el Señor Jesucristo en nuestra vida. Ok, vamos a avanzar. Y dice la palabra del Señor, aquí únicamente estoy mencionándole eventos previos a la manifestación del Hijo de Dios a su iglesia en la parucía. Dice Lucas 21, 25, 28. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a suceder, aquí es donde el Señor nos exhorta y nos dice, cuando ustedes comiencen a ver este tipo de eventos, este tipo de manifestaciones, no se entristezcan, sino que al contrario, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso significa de que ya cuando estamos viendo este tipo de señales y de eventos que se están dando, que son bíblicos, es necesario que nosotros consideremos que no podemos estar temerosos, apocados, entristecidos, sino que al contrario, decir, Señor, ya estamos, pero necesitamos estar más preparados, necesitamos meternos más con Dios, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando yo veo todos estos acontecimientos y todo lo que el Señor comienza a decir dentro de las pocas eventos que le he mencionado, encuentro algo muy interesante, y es que en la palabra de Dios, por lo menos de lo que que logro entender, percibir, y mayor evidencia en cuanto a una persona ha sido arrebatada por el Señor y está con vida, o sea, estando vivo y fue arrebatado por el Señor hacia el cielo. El único personaje que yo veo, según lo describe la Biblia, por lo menos de manera muy clara y objetiva, es a Enoc. Y cuando veo a Enoc, empiezo a ver de que el personaje Enoc únicamente aparece en 4 versículos de la Biblia. No aparecen así como grandes personajes de que tienen libros completos que describen toda su vida, qué hicieron, qué no hicieron, sino se resume
el personaje en 4 versículos de lo que Enoc hizo. El primero de ellos aparece en Génesis capítulo 5 y versículo 18 al 21. Y se lo quiero mencionar porque si de alguna manera Dios lo dejó acá oculto o escondidito, creo que es importante que nosotros consideremos qué hizo Enoc para que fuera arrebatado. Porque dice la palabra del Señor acá que Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Jared fue de 962 años, y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Jerusalén. Pero oiga lo que más dice acá. Pero lo que dice el capítulo 5 y versículo 24 me llama la atención y se lo voy a mencionar en 4 versiones diferentes. La Biblia Jerusalén dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La versión 1995 dice, Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente, fíjense que las palabras tan sencillas que utiliza la palabra del Señor, sencillamente desapareció. La Biblia Torres Amat, versión 2003, dice, y siguió caminando en pos de Dios y se desapareció porque Dios le trasladó. Esto nos da un poquito más de luz acerca de lo que dice esta porción de la palabra. Y la Biblia textual dice, y Enoc anduvo con a Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. Entonces, cuando vemos nosotros esta porción de la palabra, es tan claro y tan enriquecedor y tan sencillo lo que la Biblia dice acerca de Enoc, en donde describe que él fue arrebatado y se lo llevó. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, porque esto aplicado a nuestra vida, pues sería algo maravilloso, o sea, que el Señor nos arrebate, nos lleve con Él estando en vida y que nosotros estemos con Él. Eso es lo creo yo, lo que todos los cristianos anhelamos, los que amamos a Dios, es que el Señor nos lleve con Él, queremos estar con Él. No podemos vivir si Él no está presente en nuestra vida. Y sería más maravilloso si nosotros estamos con Él, o sea, escapando de todo lo que va a venir sobre la tierra, que Él pueda llevarnos a nosotros y llevarnos vivos, transformados. ¿Cómo va a ser? No lo sé, en un abrir y cerrar de ojos. Y hay muchas preguntas acerca de eso, pero mire lo que dice acá la Escritura, algo tan sencillo que describe la palabra acerca de Enoc, que dice simplemente Dios se lo llevó. Ahora, cuando yo veo esto, entonces tendríamos que considerar algunos aspectos de la vida de Enoc que creo yo que nos podrían ayudar a comprender cómo es que él fue arrebatado, estando en un tiempo, óigase bien, que no había pacto. Y dice la Escritura que nosotros, los que estamos acá, los que estamos en este tiempo, tenemos el mejor pacto. Sin embargo, Enoc, en un espacio, en un tiempo donde no habían el derramamiento del Señor como lo es en este tiempo actual, no había venido el Señor Jesucristo, no había estado el Espíritu Santo como está ahora, pero él ya tenía cierta relación con el Señor, ya conocía de Dios y está en un pacto inferior al nuestro o sin pacto. Pero aquí lo que llama la atención es que dice que Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem, y engendró hijos e hijas, y el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, ¿qué vemos a la luz de la palabra? Yo veo aquí varios elementos importantes de la vida de Enoc. Un tiempo antes, ¿quién era su papá? Un tiempo después, ¿quién fue su hijo? O sea, ¿quién fue el fruto que salió de sus lomos? Y él, en su caminar, en su proceso sobre la tierra, ¿qué hizo para que Dios se agradara de él y lo arrebatara? Entonces yo veo aquí varios elementos que podríamos considerar para esta tarde, para analizar a la luz de la palabra qué son aquellos aspectos en la vida de Enoc que podrían servirnos a nosotros. Y mira, Jared, el papá de Enoc, cuando lo vemos en esta porción de la palabra, Jared es un nombre que puede traducirse descender o ir hacia abajo según el Strong. Ese es el diccionario Strong. Y llama la atención que ese nombre, descender o ir hacia abajo, nos habla a nosotros de humillación.
de ser humildes, del humillarnos a nosotros mismos, del entregarle al Señor nuestra vida, nuestros planes, del declararnos que no somos autosuficientes, sino el decir nosotros dependemos de Dios. O sea, uno de los aspectos que el padre de Enoc tenía y del cual salió de los lomos para darle a luz a él, fue que el mismo padre se derramaba delante de Dios, descendía, se humillaba, reconocía que su descendencia no podía salir adelante si no era por la voluntad de Dios. ¿Cuántos en este tiempo no necesitamos la humildad? ¿Cuántos en este tiempo no necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón? A veces las pruebas pueden ser difíciles, pero a veces esas pruebas que nosotros vemos difíciles, tal vez lo que están trayendo a nuestra vida es humildad. Y es porque Dios quiere prepararnos para llevarnos con Él. Y es importante decirle esto porque creo que en este tiempo, a través de todas estas enfermedades y ver lo vulnerable que somos, a veces como humanos creemos que podemos alcanzar todo, que ya teníamos todo ganado, que ya por lo que hacíamos somos grandes, que las grandezas de las riquezas que hemos acumulado. Y Dios nos dice, sean humildes, reconozcan que sin mí no pueden hacer nada. Dice la Escritura, fuera de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no está presente en nuestra vida. Y otra cosa importante de la vida de Enoc, él tuvo el nombre de Enoc, y ese es como una consecuencia. El nombre de Enoc, según el diccionario Douglas Tenney, dice que puede traducirse como el consagrado, como el apartado, como el adiestrado. Y esos significados nos hablan a nosotros de muchas características que creo que son importantes para nuestra vida. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios es porque realmente no podemos con nuestras fuerzas agradarle a Él. Por eso necesitamos la dependencia de Él. Y cuando nosotros dependemos de Él, Dios nos empieza a apartar. Y nosotros también dentro de nuestra voluntad comenzamos a decirle, Señor, nosotros ya no queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos guardarnos para ti, queremos consagrarnos. Voy a guardar mis ojos, voy a guardar mi boca, voy a guardar lo que hablo, voy a guardar lo que oigo, voy a guardar hacia dónde van mis pies. Eso era una de las características sumamente importantes en la vida de Enoc, consagrado. Es apartado para Dios. Y la pregunta sería acá, aparte de tener las características del padre de Enoc, que es ser humilde, que es humillarnos y depender de Dios, ¿será que nos estamos consagrando para Dios? ¿Será que nos estamos guardando en medio de esta pandemia? ¿Será que en nuestras casas qué es lo que miramos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hablamos? ¿Será que no será un tiempo importante y necesario para que nosotros recapacitemos y digamos, no, Dios tiene que poner un tizón encendido en mi boca, necesito que Él guarde mis palabras? Yo sé que el encierro, muchos le llaman encierro, aunque nosotros le llamamos un resguardo de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, posiblemente está manifestando muchas cosas dentro de las mismas familias, donde hay malos tratos, malas palabras. Ese tipo de situaciones no están acumulándote beneficios a tu vida. Por eso es necesario que recapacitemos y digamos, sí, yo necesito consagrarme, pero consagrarme no es solamente salí a la calle, no ando con alguien que no sea mi esposa, mi esposo, o no, eso es lo mínimo. Consagrarnos es que nosotros seamos tal y como somos afuera en la calle, seamos en la casa, que seamos transparentes delante de Dios y el reconocer que estamos necesitados. Quería mencionarles también que Enoc tuvo un hijo y lo tuvo a los 65 años. Los primeros 65 años de la vida de Enoc, pues con base a lo que dice la Escritura, pues no caminó con Dios, porque dice que posteriormente a los 300 años adicionales a su vida, para cumplir 365, dice que caminó con Dios. Eso quiere decir que los 65 años primeros de la vida de Enoc posiblemente no caminaba con Dios. De alguna manera algo tuvo que suceder en la vida de él para que eso aconteciera, para que hubiera un cambio en la vida de él y comenzara a caminar agradablemente delante de Dios. Y uno de los eventos que acontece y que de alguna manera marcaron su vida es que nació su hijo, y su hijo se llamaba Matusalem. Muchas veces, a veces hasta surgen bromas, ¿verdad? Sos como Matusalem, que el que más vida tiene, que el que más años tiene, pero realmente la Escritura acá nos deja ver que Matusalem fue un fruto de los lomos de Enoc. Y Matusalem, cuando vamos a ver qué significa, puede traducirse como el hombre de la jabalina, es lo que regularmente el Strong traduce. Pero me llamó la atención un comentario que se hace
en uno de los artículos relacionados a la investigación de este nombre. Y es que Matusalem, aunque el significado exacto del nombre Matusalem no es conocido, muchos eruditos han sugerido, o sea, esto me llama la atención, han sugerido que significa: cuando él muera, será enviado. Eso significa el nombre Matusalem para algunos eruditos. Y entonces esto a nosotros nos llama la atención también, porque entonces nos está diciendo, cuando uno muere entregando sus planes, entregando lo que uno desea, lo que uno más ha anhelado, y decirle: Señor, yo me rindo delante de ti, yo quiero entregarte todo. Entonces dice, cuando él muera, cuando nosotros muramos, entonces seremos enviados. Entonces vemos el antes y el después de Enoc en cuanto a su genealogía. Y vemos que incluso Enoc aparece dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Dentro de la genealogía aparece Adán, y el número 7 ya aparece Enoc. O sea que Jared era el número 6, y en este caso Matusalem era el número 8. Mira en la interpretación que vamos teniendo acerca y lo valioso que es el tener el conocimiento de estos nombres, sus significados y las posiciones genealógicas que tiene. De un 6, que el número 6 es número de hombre, pasa a un número 7, que es un proceso de perfección, hasta llegar a un número 8, que es un proceso de entregar un fruto. Dios nos llama a nosotros en este tiempo a dar frutos. Frutos de labios que confiesen su nombre, frutos en nuestra vida, características, cualidades que solamente pueden venir del Espíritu Santo. No es que tan bueno seas tú, es porque Dios está obrando a través de tu vida para que tú hagas el bien y desarrolles el propósito de Dios en esta tierra. Yo quisiera llevarte también y mencionarte lo siguiente. Ya te mencioné que el nombre de Enoc aparece en 4 versículos de la Biblia. Aparece en Génesis, aparece también en Judas 1:14, por si tú lo quieres ver, pero dice, me llama la atención porque dice que de estos también profetizó Enoc, y está hablando de todos los que venían a torcer al pueblo de Dios. Dice, de estos también profetizó Enoc. Es en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Esa fue su profecía. Eso es lo que evidencia la palabra de Dios respecto a la vida de Enoc. ¿Por qué es importante esto? Porque dice que ya vino muchos. Aquí estaba viendo como que ya el retorno del Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en el versículo 15 de Judas, no lo puse acá en la presentación, pero tú lo puedes buscar en el único libro de Judas antes de Apocalipsis, en su único capítulo, dice: para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. De ellos profetiza Enoc y dice: vi cuando el Señor venía con sus miriadas de ángeles. Vi cuando muchas personas siguieron actuando impiedad a pesar de ver todas las tribulaciones que estaban pasando, todas las señales y todos los eventos. No les importó, siguieron tras sus propias pasiones, y entonces hacia ello profetiza Enoc. Ahora lo quiero llevar a algo más también acerca de la vida de este personaje. Hebreos capítulo 11 versículo 5, dice la palabra del Señor: por la fe. Esto me llama mucho la atención, porque entonces hay varios elementos que ya consideramos para nuestra vida, pero escucha lo que te leo acá de esta porción de la palabra. Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mira, en esta versión del Código Real es impresionante lo que dice. En esa misma porción de la palabra: por la fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, porque antes de su traslado recibió testimonio de haber sido justificado por Dios. Entonces, yo veo aquí dos aspectos muy importantes a considerar. Uno, es necesaria, importante, básica, la fe. En este sentido dice que por la fe Enoc fue trasladado.
Ah, qué maravilloso eso. Eso significa que nosotros, sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que creer en estos tiempos tan difíciles que Dios está con nosotros, que Dios nos está preparando y que Dios tiene la capacidad de llevarnos vivos, de trasladarnos de esta tierra, de guardarnos en su mano poderosa. Tenemos que creer lo que Dios quiere que creamos conforme a lo que dice su palabra. No podemos dudar más. Tenemos que creer a lo que Dios nos está diciendo, y es un tiempo final en el cual Dios nos está preparando y nos está diciendo: yo vengo por ti, amada mía, y Dios va a hacer esa obra de preparación. Yo no sé cómo, porque podríamos vernos hacia adentro y decir: ay Dios, pero si todos los problemas que tengo. Sí, todos tenemos problemas internos, todos tenemos dificultades, todos tenemos obstáculos, pero tenemos que seguir creyendo. Dice la Escritura que tenemos que ver como al invisible, que tenemos que seguir avanzando en el propósito. Dios desea usarnos y bendecir a otra gente a través nuestro, pero también nosotros tenemos que creer que Dios puede seguir haciendo una obra especial en nosotros y en nuestra vida y en nuestra familia. Tenemos que seguir creyendo de que Dios está sentado en su trono y que a Él no se le ha ido de las manos esta pandemia. Dios tiene el control. Él prometió que había de regresar y Él lo va a cumplir. Si vino a la cita sangrienta, ¿cómo no va a venir a la cita del amor con la amada, con la iglesia del Señor Jesucristo? Ahora bien, yo te quiero mencionar esto porque aquí hay dos elementos importantes, como te mencionaba: la fe, pero también lo que dice la Biblia del Código Real, es el segundo elemento, y es porque antes de su traslado, y eso es, ojo, con todos nosotros los que hemos creído en el Señor, antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber sido justificado por Dios. Yo aquí te pregunto, a tu corazón, a tu vida y en tu casa, ¿tú has recibido testimonio de Dios de que has sido justificado? Porque muchos podemos decir, muchos podemos hablar, muchos podemos mencionar, no, yo sí creo en Dios, pero cuán importante es recibir un testimonio, y ese testimonio debe ser aquí en lo interno de nuestro corazón, y ese testimonio lo debe dar el Espíritu Santo en nuestra vida, de que hemos sido justificados. Y oye bien esto, porque esto es muy, muy diferente. Dice testimonio en el versículo, en esta otra versión, en el primer párrafo dice testimonio de haber agradado a Dios, pero en esta versión de la Biblia del Código Real dice testimonio de haber sido justificado. Y cuando vemos cómo es una persona justificada, dice Romanos 5:1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que el testimonio que el Espíritu va a poner en tu corazón para saber si estás agradando a Dios es la paz que Dios está poniendo en tu corazón. Esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. No es el pánico, no es el temor, no es todo eso que muchas veces nos quieren bombardear los medios y todas las situaciones, malas noticias, no. Es la paz que, a pesar de que estamos viendo situaciones difíciles, nosotros estamos tranquilos. Es decir: Señor, mi vida está en tus manos. Claro, guardando todas las medidas correspondientes. No es que sea falta de fe, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestras familias. Pero también es importante saber de que nosotros tenemos que confiar en Dios. No podemos estar dudando de lo que Dios prometió. Yo no sé qué promesas Dios te ha dado a tu vida, pero Dios es fiel y justo para cumplirlas. Y Él va a manifestarse a tu vida en este tiempo de una manera poderosa, de tal manera que te va a llenar de esa fe necesaria para que tú creas que eres justificado. ¿Y qué es justificado? Porque dice la Escritura que ninguno es justo, dice. Ninguno. Por sus obras nadie es justo. Pero la Escritura nos deja ver a nosotros pero para Dios demuestra su amor para con nosotros. Romanos 5, 8 y 9 dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Entonces somos justificados en Cristo Jesús por medio de su sangre. O sea, nadie puede alcanzar el hallar testimonio en su espíritu de que está siendo justificado, de que está agradando a Dios, si primeramente no ha permitido que en su vida
a través de la sangre de Jesucristo, entre Él a su corazón. Esto nos lleva a nosotros entonces de que no es como mucha gente piensa, dice, es que yo tengo fe en fulano, yo tengo fe en tal santo, yo tengo fe en tal deidad, yo tengo fe en el gobierno. No es esa fe hacia la que Dios se refiere, es la fe en el Señor Jesucristo. Y te voy a contar un testimonio que tuve en cierto momento cuando estaba sirviendo en el área de evangelismo. Llegamos a un lugar, a un hospital, una persona muy enferma, le habían diagnosticado cáncer. Y estando en ese lugar, yo no sabía la procedencia de esa persona, le soy sincero, pero íbamos con toda la libertad de compartir la palabra del Señor con ella, el poder decirle, mira, Cristo te ama y todo. Tuvimos una lucha muy fuerte para poder acercarnos a esta persona, pero al fin lo logramos y yo le hice la pregunta, que si ella ya conocía al Señor, que si ya le había entregado su vida al Señor. Y esta persona responde y dice, sí, yo ya le entregué mi vida al Señor. Ah, bueno, dije, gloria a Dios. Pero cuando algo en mi corazón, que era el Espíritu Santo definitivamente, me hizo entender de que era un Señor, pero no al Señor Jesucristo, sino que era a otro tipo de Señor, lo cual estaba gobernando su vida. Entonces yo le volví a hacer la pregunta y le dije, pero usted ya entregó su vida al Señor Jesucristo. Y entonces sí, ya se quedó como pensativa. Pues no, me dijo. Y entonces le hice la invitación y no quisiera recibirlo. Y cuando ella dijo, pues está bien. Y entonces hicimos una oración de fe con un grupo de hermanos que íbamos, comenzamos a bendecir a esta persona. Cuando terminamos de orar, ella realizó un gran suspiro, así como que le hubieran quitado una gran carga de encima. Suspiró fuertemente y dijo, muchas gracias. ¿Sabe qué? Me siento como que me hubieran dado un masajito, me dijo. Y nosotros nos reímos, ¿verdad? Porque dijimos, como ella hizo la comparación, pero me llama la atención que cuando ella recibió al Señor Jesucristo, algo sucedió en su corazón, de tal manera que cuando ya íbamos para afuera de ese hospital, sin saberlo, se nos acerca una persona y nos dice, ¿ustedes saben quién es esa persona por la que fueron a orar? Pues no, ¿verdad? O sea, desconocemos aquí cuando entramos a un hospital, si estamos enfermos, estamos parejos todos, no sabemos ni título, ni posición, ni nada de eso. Y entonces nos comenzó a comentar de que esa persona se dedicaba a la hechicería y que hacía trabajos en las colonias, todo eso lo que se le llama trabajo, en fin, no era agradable delante de Dios. Y entonces entendimos nosotros que Dios estaba dándole una oportunidad a esa persona porque precisamente al otro día nos dieron la noticia de que la persona había partido con el Señor. O sea, estamos hablando un día antes de que el Señor nos permitió acercarnos a esa persona y hablarle y decirle, mira, necesitas a Jesús. O sea, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo lo que estuviste haciendo, lo malo, en contra de otras personas, haciendo contacto con espíritus de muertos, todo eso, Dios le dio una oportunidad y esa es la misericordia de Dios que te quiero mostrar en esta tarde. En decirte, aunque tú hayas caído lo más bajo donde estés, Dios te puede rescatar de ahí, puede sacar tu vida del hoyo de la desesperación, como dice la Escritura, y te puede dar una oportunidad. Yo no sé qué es lo que tú has hecho, pero Dios sí sabe lo que tú has hecho y sabe también la intención de tu corazón. Si tú hoy abres tu corazón al Señor Jesús y le entregas tu vida creyendo, porque aquí no es que tú justifiques y diciendo ahora voy a ser buena gente, no es eso lo que Dios te va a hacer buena gente como consecuencia de que tú le entregaste tu vida a Él. Si tú le entregas tu corazón al Señor, Él va a abrir una puerta amplia de oportunidad y restauración para tu vida, en el cual tú vas a ser un testimonio para muchas personas de lo que Dios puede hacer contigo. Por eso es que es importante, y no solamente cuando lo aceptas a Él para ser justificado. Todos los cristianos, los hijos de Dios que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos que buscar la justificación constante delante de Él para que Él nos limpie de todo pecado, porque el pecado aún nos sigue alcanzando, el pecado aún nos sigue dando batalla, aún nuestra carne está luchando por dentro por querer hacer lo malo en contra de Dios. Pero si nosotros llegamos delante de Dios constantemente y decirle, Señor, ayúdame, entonces la paz de Dios nos va a inundar y nos va a seguir justificando para que esa paz nos va a seguir preparando a todos los hijos de Dios para nuestro encuentro con Él.
¿Cómo está tu corazón en esta tarde delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Te hago esa pregunta porque creo que en este tiempo es un tiempo en el cual Dios nos ha llevado a nuestras casas para que reflexionemos cómo estamos. No solamente nosotros, cómo están los nuestros. Ahora nos damos cuenta muchas veces de cómo son nuestros hijos, cómo es nuestro cónyuge, cómo soy yo cuando estoy en un lugar en donde he estado durante mucho tiempo. Soy igual como estaba en el trabajo. ¿Cómo es mi forma de ser ahora? Nos damos cuenta de muchas cosas que Dios está iluminándonos ahí dentro de nuestro corazón, pero que este es un tiempo de oportunidad que Dios nos está diciendo. Yo te voy a justificar, te voy a preparar, pero solo es necesario que creas, que reconozcas que yo puedo limpiarte. Quebranta tu corazón delante de Dios, quebranta tu corazón delante del Señor Jesucristo, reconócele como tu Salvador. Y esto va a permitir que tu vida completamente salga de ese juicio que posiblemente ya había estado comenzando a tocar las puertas de tu casa y pueda guardarte en medio de este proceso. Dios es fiel y Él es justo para hacer lo que a Él le corresponda. Él no te va a desamparar. Y para ir casi finalizando, porque ya me queda muy poco tiempo, me llama la atención, voy a regresar un poquito, pero si tú te diste cuenta en los versículos que leímos, dice que Enoc estuvo 65 años, tuvo a su hijo Matusalem, y posteriormente dice la Escritura que vivió otros 300 años. Y esos 300 años caminó con Dios. O sea que cuando nosotros lo vemos a la sombra de lo que dice la Escritura, el número 300 representa caminar agradablemente delante de Dios. Yo solamente quiero como aterrizar un poquito más esto. ¿Cómo entonces nosotros como hijos de Dios podríamos tener aquellos tips en cómo ir agradando el corazón de Dios? Porque imagínate, Enoc agradar el corazón de Dios durante 300 años. Y yo me pregunto, bueno, nosotros ¿cuántos años llevas tú de ser cristiano? ¿10, 15, 20 años? ¿Le has agradado los 20 años o le has agradado solo 1, solo 2 años? No lo sé. Eso tú lo sabes y eso tú tienes testimonio de si has tenido tus altibajos o has tenido el proceso por el que has llevado, si te has mantenido o no te has mantenido. Pero imagínate la vida de Enoc, 300 años caminando con Dios, agradándole. Eso nos lleva a nosotros entonces a buscar, a escudriñar en la palabra del Señor también. Entonces, aquellos elementos que consideramos que son importantes para que nosotros preparemos nuestro corazón para agradar a Dios. Qué lindo es cuando podemos agradar el corazón de Dios y de Él desprende una risa, posiblemente que no la vemos, pero la percibimos en el hecho de decir, Señor, a pesar de que venía la prueba, no te negué, a pesar de que vino la tentación, no cedí a la tentación, soy muy débil, pero tú conoces que he tratado de guardarme y como Dios conoce esas intenciones que hay dentro de ti, decir, sí me has agradado, y Dios te visita y Dios te santifica, Dios te purifica. Cuando Dios está agradando de eso, entonces en tu vida viene un refrigerio de parte de Dios, porque ese refrigerio quiere decir que tú estás en paz con Dios. Y cuando nosotros estamos en paz con Dios, ahí sí, hermano, ahí yo creo que es el momento, uno de los momentos más lindos que podemos vivir, porque aunque las situaciones afuera se estén tornando difíciles, sabemos que estamos a cuentas y en nuestro corazón tenemos la certeza de que Dios sigue obrando en nuestra vida. Fíjate que para eso, como tú te das cuenta, como te acabo de comentar de los 300, yo veía en un par de versículos, te lo voy a decir por causa del tiempo, algunos ejemplos de números 300 que aparecen en la Biblia y que estos posiblemente nos vayan a decir a nosotros o nos vayan a dar una luz de aquellos elementos que podemos considerar también en este sentido. Mira, el primer 300 que yo encuentro acá es uno que describe Génesis capítulo 6 versículo 13. Usted sabe muy bien acerca de la vida de Noé, le dieron una instrucción, iba a acontecer un evento climático nunca antes visto, todos se burlaban de él, todos se burlaban de lo que estaba haciendo, pero Dios le dio una instrucción, construye el arca. Y posiblemente mucha gente la construyó el arca, nunca se metió, o tal vez la conoció por dentro, pero nunca cuando vino el diluvio pudo estar dentro resguardado. Sin embargo, Dios le dijo a Noé que hiciera esa arca, que la calafateara, y en el versículo
15 dice, y de esta manera lo harás. De 300 codos la longitud del arca. Ahí aparece uno de los 300. Y entonces, uno de los elementos que a mí se me vienen, o algo que se me viene a la mente respecto a la vida de Noé, aunque él fue guardado dentro del juicio, o sea, vino el juicio y ahí fue guardado él, era que él obedeció a lo que Dios le dijo. A pesar de todas las circunstancias, aunque muchos se burlaban de él, aunque muchos lo criticaron, aunque muchos se reían de él, aunque él tal vez mandaba a traer la comida ahí al autoservicio y decía, todavía sigue Noé construyendo el arca, sí. De Noé cuando va a acabar con su locura, habrán dicho muchos, pero sin embargo él se mantuvo en pie y dijo, yo voy a cumplir lo que Dios me dijo que hiciera. Y esa obediencia Dios lo guardó, hizo que Dios lo guardara a él y a su familia del juicio que venía sobre la tierra. Primer 300. Mira este otro que aparece. Este me llama mucho la atención. Jueces 7, capítulo 7, versículo 3 al 6. Ahora pues, proclama a los oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas, dice la escritura, regresaron, pero quedaron 10,000. O sea que en total habían 32,000 personas inicialmente. Con esa instrucción que el Señor le da acá a Gedeón, se depura ese grupo de 32,000 y solamente quedan 10,000. Posteriormente dice, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Ese no irá. Si a este le digo, ese no va a ir, ese no va a ir. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor le dijo a Gedeón, mira esta qué interesante, qué lindo es. Pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro. Pero a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Ahí aparece nuevamente el 300, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces venían y de 32,000 bajan a 10,000. Se fueron todos los temerosos. De los 10,000 los pusieron a prueba y les dijeron, bajen todos al arroyo. Todos los que tomen agua, pero oiga, ojo con esta señal, los que tomen agua, pero de los que laman poniendo la mano en su boca. Fíjate que no era que se arrodillaran, porque el resto de los que fueron descartados se arrodillaron al arroyo y tomaron directamente de ahí. Pero los 300 que fueron seleccionados tomaron el agua en su mano y de ahí lamieron directamente hacia su boca. Y esto me llama a mí la atención. ¿Por qué no seleccionó a los otros? ¿Por qué seleccionó a los que tomaron agua de la mano? Y fíjate, la Escritura nos deja ver a nosotros que la mano representa a los 5 ministerios. Y estos 5 ministerios, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, son los que están sacando el agua para dársela a la amada. Y los que toman de esa agua, porque muchas veces a mucho pueblo de Dios no le gusta el someterse bajo una autoridad. Sin embargo, aquí estos 300 dijeron, yo voy a tomar de esta agua y esta es la que voy a consumir para mí mismo. Entonces, esos fueron los seleccionados. O sea, de 32,000 personas, solo seleccionaron 300. Y cuando yo veo una relación, porque se vale calcular, ¿verdad, hermano? Se vale calcular. Yo no estoy diciendo un número ni nada por el estilo, pero solo para hacer una relación. 32,000 de esos, de esta población, solo quedaron 300. Esos 300 representaban el 0.9% de los que iniciaron, de los 32,000. Actualmente, solo estoy haciendo estos cálculos, en la tierra hay aproximadamente 7,500 millones de habitantes. Algunos dicen 7,650, otros 7,000, etc. Pero tomé como referencia 7,500 millones de personas. De esas 7,500 millones de personas,
dentro de las estadísticas, ¿verdad? Son datos únicamente. Se supone o se dice que 2.400 millones son cristianos. O sea, por lo menos que creen en Jesucristo. Eso es lo que describe un estudio que estaba revisando. De estos pusieron si hacemos la relación de que de la totalidad de los 32.000 quedaron 300, si hacemos la relación de los 2.400 millones de cristianos y solamente el 0.9% fue seleccionado, me dejaría un saldo, un datito interesante, que son 22.500 personas que representan a los 300 de Gedeón. O sea, un número sumamente limitado que fue seleccionado y que yo lo podría comparar, aunque es solamente una sombra, una teoría, que no es que sea esa la cantidad de personas que van a ser arrebatadas, solamente estoy haciendo una relación, pero la cantidad de cristianos alrededor del mundo, solo un porcentaje muy pequeño será arrebatado y será llevado ante el trono de Dios. Obviamente los demás también son salvos, pero los que se ganaron ese galardón por agradar a Dios fue un número muy limitado. Y entonces esto me deja ver acá la importancia entonces que los 300 estén lamiendo el agua de la mano de los ministerios que Dios ha delegado sobre la tierra. Dios desea que nosotros, en medio de todo este conflicto, podamos reconocer que Dios ha delegado autoridades. Efesios capítulo 4 lo dice, aunque muchos lo nieguen, muchos lo digan, que solamente Pablo fue apóstol, que solamente él fue el último, que los demás, no es cierto. Cuando uno revisa exactamente todas las epístolas, habían más de 12 apóstoles. Podríamos contar hasta 23 apóstoles dentro de todo el libro de Hechos y todas las epístolas. Y mucha gente ha negado eso. El negar que la mano exista. Por eso es que muchos dicen, solo entre Dios y yo la mayoría absoluta. Y esos eran del resto de los que habían bajado al arroyo y dijeron, yo por mis fuerzas voy a tomar el agua, y se agachaban a tomar directamente el agua. Pero los que tomaron con su mano esa agua y que estaban alerta, esos fueron seleccionados. Dios desea que nosotros seamos preparados, restaurados, que crezcamos espiritualmente a la sombra de los ministerios que Dios ha establecido, ministerios genuinos de parte de Dios. Y yo sé que hay ministerios genuinos. Dios nos ha permitido ya estar en el Evangelio alrededor de 30 años, viendo frutos de todos los predicadores, de los pastores, de los ministerios, y yo sé que hay ministros genuinos de parte de Dios. Y por eso te digo, es un tiempo en el cual todos nosotros podemos estar preparados. Y el último es donde describe Juan 12:1, dice que Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué se vendió este perfume por 300 denarios y no se dio a los pobres? Bien interesante esto, porque entonces esta mujer, que posiblemente tomó no de lo que le sobraba, tomó de lo que con ella vivía, y compra un perfume y lo riega a los pies del Señor Jesucristo. E inmediatamente surge un enemigo. ¿Por qué no se lo dieron a los pobres? ¿Por qué no van y reparten? ¿Por qué no hacen esto y lo otro? Y el Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero este es su momento, el momento de ella, que ella quiso derramar esos 300, que es parte del derramar de su vida, de todo lo que tenía, de su caminar, porque ese es el número 300, caminar agradablemente delante de Dios. Eso hizo que todo el cuarto se llenara de ese olor tan agradable, y que el Señor mismo la defendiera en contra de aquellos que la acusaban, porque esa mujer pues no tenía buena reputación, y el Señor sale y la defiende. O sea, de esa misma manera Dios nos defiende a todos nosotros, y nos va a seguir defendiendo cuando nosotros prioricemos en nuestra vida que Dios es primero por sobre todas las cosas. Yo quiero dejarte eso en tu corazón y decirte que Dios desea, anhela que nosotros seamos hallados dignos de escapar de esta tierra. Pero para ser hallados dignos tenemos que también nosotros en nuestro corazón proponer el agradar a Dios. Y para eso quisiera orar un minutito
para poder bendecirte y tal vez hacer una oración de fe contigo si tú nos estás escuchando en casa, y el decirte que Dios tiene un plan para tu vida, y si tú deseas aceptarle, hoy vamos a hacer esa oración y también orar por que esta palabra no regrese vacía, sino que ahí en nuestro corazón la atesoremos para que se cumpla el propósito de Dios. Y si tú vas a hacer esta oración o la has hecho o la vas a hacer con nosotros, te invitaríamos para que lo reportes a través de los números que van a aparecer en pantalla o de las redes sociales, para que evidencie, porque dice la Escritura que con la boca se cree para justicia, la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta hermosa tarde que tú nos has permitido el poder compartir tu palabra. Gracias Señor porque sabemos que tú eres fiel, tú eres poderoso. Ponemos delante de ti todas esas vidas, Señor, que quieren entregarse delante de ti, que van a hacer esta oración de fe, en donde cada uno de nosotros nos entregamos por completo a ti, diciéndote, Señor, te abro las puertas de mi corazón, las puertas de mi casa. Entra tú, Señor, y ordena lo que tengas que ordenar en mi vida. Yo sé que los tiempos han sido difíciles, que me he alejado de ti, Señor, pero tú, Señor, eres bueno y misericordioso. Yo te pido que me aceptes como tu hijo. Yo confieso con mi boca que creo en el Señor Jesucristo, que Él resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y hoy confieso públicamente de que Él es mi único Señor y Salvador, y por el cual Él murió y dio su sangre por mí. Si tú has hecho esta oración, pues comunícate, y yo sé que Dios ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. Así que Dios te bendiga. Deseamos que toda esta palabra que el Señor ha permitido que compartiéramos haya sido de bendición para ti y para los tuyos. En el nombre de Jesús te bendecimos y le damos gracias al Señor por su hermosa palabra y por la bendición de poder compartirla con tu casa, con tu familia. Gracias, que el Señor te bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.